¿Listo? Ahí va. Bueno, buen día a los que no están presentes en esta clase. Como dijimos en la clase pasada, vamos a comenzar con el capítulo 5. Dimos así como una breve introducción la clase pasada. Dejamos de lado el capítulo 4. El capítulo 4, fíjense aquí en el lateral, es el diseño de la señal y el trade-off, ¿no? En ese diseño. Eso no entra en la materia, es un tema importante como para completar todo el conocimiento de comunicaciones digitales, pero bueno, eso es algo que va a quedar pendiente para algún seminario o curso de posgrado que dictemos. Lo hemos hecho en otras oportunidades, no con este enfoque, pero sí hemos visto este capítulo. Entonces, del capítulo 13, que es el diseño del receptor, saltamos a la parte de lo que es el tren de pulsos de símbolo a símbolo, ¿no? Bueno, entonces, y lo que, digamos, este capítulo está muy relacionado con el capítulo que terminamos, porque vamos a trabajar en particular con una base ortonormal que tiene algunas características deseables a la hora de implementar el conformador de onda. Si han observado, hasta el momento siempre nos hemos enfocado en la transmisión en una transmisión que se conoce como de un solo tiro. En inglés, el término que se usa es one shot. ¿Qué quiere decir? Nos enfocamos en analizar la comunicación de un mensaje. Esto, obviamente, uno puede extenderlo a comunicar varios mensajes siempre y cuando la suposición de que se transmite un solo mensaje es válida. Es decir, aquí implícitamente en los capítulos anteriores, para poder utilizar los modelos en una transmisión continua de mensajes, tenemos que ser cuidadosos a la hora de aplicar el modelo, porque supone que para transmitir un símbolo aislado, el canal debe ser idéntico en cada vez que lo use. ¿Y por qué no podría ser idéntico? Porque el canal como todas las cosas físicas, tiene un ancho de banda. Tiene un ancho de banda, es un filtro con ancho de banda, y al tener ancho de banda tiene cierta memoria. Es decir, con esto quiero decir, si tengo un ancho de banda, su respuesta al impulso tiene una cierta duración, ¿está bien? Y si yo uso el canal en un momento en donde la respuesta al impulso no se ha desvanecido por completo, no estoy en las condiciones, no estoy en la suposición de que es el mismo canal que usé en el símbolo anterior. Entonces, para poder utilizar las suposiciones de transmitir un símbolo y que sea igual en cada instante de tiempo, tenemos, la suposición es considerar de que la memoria del canal no está presente, o dicho de otra manera, se ha disipado todo el efecto del símbolo anterior, y podemos hacer uso de un canal que se encuentra en las mismas condiciones que en el símbolo anterior. Bueno, en este capítulo 5 lo que hacemos es estudiar el uso del canal símbolo a símbolo. O sea, ya no suponemos que lo vamos a usar una vez, sino que lo queremos usar repetidas veces. Y vamos a hacer uso de la misma abstracción que venimos haciendo, considerando que el canal para la transmisión símbolo a símbolo podríamos llegar a modelarlo como una transmisión de un solo mensaje, siempre y cuando todos los símbolos que queremos enviar correspondan a ese único mensaje.
Entonces, esto es algo que es fácil hacerlo con los conocimientos que ya tenemos, porque vamos a elegir una base ortonormal que va a permitir hacer la implementación de lo que sería una transmisión de un canal vectorial. Vamos a poder implementarla con un transmisor que solamente va a tener una sola base, ¿está bien? Un solo elemento de base. Espero que al finalizar la clase, esto que yo un poquitito le estoy adelantando, les va a quedar mucho más claro. Esto es como mirar así todo el bosque sin entender mucho los detalles, pero decir, bueno, este es todo el bosque. Entonces, fíjense, vamos a comenzar entonces por la ecuación 1. Fíjense que ya en la clase pasada vimos esta ecuación también. Es la forma de onda, eh, siguiendo la notación que hemos usado anteriormente, es una combinación lineal de funciones de base. ¿Está bien? Anteriormente nosotros esta función de base la denotábamos phi sub i, ¿no? Pero ahora, en lugar de poner phi sub i, vamos a ver que es una sola función phi, por eso no tiene el subíndice. Y la diferencia es que es que está desplazada en múltiplos de t, ¿no es cierto? Y este desplazamiento en múltiplos de t lo podemos interpretar o podríamos expresarlo que corresponde a otra función base. Es decir que, a ver si no está escrito, lo escribo. Es decir que sería algo como esto. Eh, Phi sub 1, la primera función base sería, en, en este caso particular, sería, bueno, este no es exactamente el pizarrón que tenemos en clase. eh, Ya me voy a poner canchera porque no estoy ahora acostumbrada a darlo en remoto. Y hasta que me ponga canchera a manejar esto, pues pasa un tiempo. Entonces, la primera función base para volver a la representación anterior que teníamos con múltiples filtros, múltiples funciones base, la primera función base estaría dada por phi de t menos t grande. La segunda función base también estaría dada por phi, pero sería t menos 2t. Por eso es que esta notación de acá tal vez no se vea del todo clara, es, es phi sub j de t. ¿Está bien? Bueno, lo vamos a poner de esta manera para buscar esta base, para construir esta base, la construimos en base a una única función con la restricción de que sea ortogonal a desplazamientos en múltiplos de t. Y también en la clase pasada dijimos que aquí vamos
no vamos a considerar el subíndice que corresponde al mensaje. Ustedes, si recuerdan, seguro ya que recuerdan porque ya están prontos a rendir el primer parcial, tenemos que para cada mensaje I tenemos una forma de onda WI de T. Bueno, en este capítulo no vamos a estar concentrados en esa codificación, sino simplemente en la salida de lo que conocemos como codificador, que lo vamos a llamar como símbolo. En esta, ya no vamos a considerar mensajes, sino símbolo. Y para cada símbolo, C sub J, vamos a tener que pasar por este filtro, que es esta función ortogonal, que es simplemente la misma función desplazada en T. Bueno, acá está un poco la explicación que también la dimos en la clase pasada, ¿no? Que esta forma de onda correspondiente al mensaje I podría ser expresada de esta manera y que lo que vamos a hacer es simplemente tirar el subíndice I porque no estamos en este capítulo interesados en la parte relacionada con el mensaje en sí. Bueno, y este ejemplo 5.1 es un ejemplo un poco para aclarar notación, ¿no? Y decir, bueno, por ejemplo, vamos a ver lo que es la señal, la señalización propiamente dicha, PAM, pero ya venimos acuñando el término PAM de clases anteriores, ¿está bien? ¿De dónde venimos acuñando ese término? Del alfabeto, un alfabeto PAM, ¿no? El alfabeto PAM era simplemente, hacíamos una representación en un par de ejes cartesianos de los valores de los símbolos en ese alfabeto PAM, ¿no? Que normalmente era, por ejemplo, más menos 1, más menos 3, ¿no? Eso es digamos, un término que lo usamos en los primeros capítulos. Después tuvimos otro término que también es un símbolo PAM, que podría ser asociado a modular un símbolo que puede ser rectangular, ¿no? Eso también lo podemos considerar como una modulación PAM. Y ahora lo que vamos a ver es un tren de pulsos, ¿no? Asociado con esta modulación PAM. Probablemente es un poquito redundante, como lo digo, con este alfabeto PAM, porque ya el término PAM viene de Pulse Amplitude Modulation, ¿no? O sea, dentro del término está la palabra modulación. Bueno, entonces probablemente para ser así correcto en el uso de los términos, en este capítulo lo que vamos a ver es una señalización PAM. Y lo que hemos visto en el capítulo 3 es lo que se conoce como un PAM de un solo tiro. A mí me suena extraño decirle de un solo tiro, no sé por qué, pero me suena extraño. Generalmente yo les suelo decir one shot, PAM, con esta mezcla de inglés y español que, bueno, por lo menos en la cátedra siempre solemos emplear. Esta señalización de tipo PAM, ¿no? También la vamos a extender a aplicar una señalización de tipo QAM, una señalización de tipo PSK. Bueno, vamos a repasar un poquitito esta parte, eh, que sería el teorema del muestreo, que ustedes lo han visto en teoría de señales. Vamos a primeramente a aclarar la notación que estamos usando. Cuando yo acá, digamos, muevo el mouse, ustedes lo ven, ¿verdad?
Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Ok. Bien, entonces, la notación, vamos. La transformada de Fourier de, por ejemplo, la función phi, la vamos a denotar de la siguiente forma. Con el nombre de la función y en el subíndice está la letra f, ¿no? Y por supuesto la t, el tiempo se transforma en f. Esto es el módulo de la transformada de Fourier de phi. ¿Quién más? Bueno, creo que lo demás ya es, lo demás ya lo venimos usando de esta manera. Ahora vamos a considerar, esto es algo que ustedes en la sección 2, esto es del teorema del muestreo, vamos a enganchar con el teorema del muestreo para llegar a un criterio de Nikic, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos nuestra forma de onda, ¿m? Y aquí vamos a considerar que la forma de onda, esta es una suposición, que no tiene componentes, la señal no tiene componentes fuera del intervalo menos b sobre b. Estamos suponiendo esto. Vamos a suponer que esta señal no tiene información fuera de la banda. Y esta señal que le pasa por un canal, que lo vamos a modelar como HDT al canal, y el canal también va a ser un filtro pasa bajo ideal, ¿no? Es decir, que va a tomar una constante igual a 1 para frecuencias que son menores o iguales que B, ¿sí? Y va a ser 0 fuera de esta banda. La señal pasa por este canal. Por supuesto que este canal no corta ninguna de las componentes que trae WDT, porque son los que estamos suponiendo, que WDT no tiene componentes fuera del pasabajo de este canal, y se le agrega ruido gaussiano, ¿no? Y esta es la señal recibida, ¿está bien? ¿Qué nos dice el teorema de muestreo? ¿Cómo podemos representar esta señal WT? Esta señal WT, por el teorema del muestreo, como la podríamos representar como la sumatoria de las muestras multiplicada por una señal que es la senc, ¿no? Acá es t menos t grande, desplazada en n, ¿no? En donde n se refiere a la cantidad de muestras. Esto me parece que puedes tener algún problemita. A ver. No. La señal senc la estamos viniendo ya a ver varias veces, es simplemente el seno de pi sobre t sobre pi t. Este teorema se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? De este teorema del muestreo. Sí, sí. Bien, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía? Bueno, básicamente el teorema del muestreo nos permite reconstruir de manera perfecta una señal, siempre y cuando esa señal esté limitada en el ancho de banda. La señal que queremos reconstruir es justamente la WDT, ¿no? Esta de acá. Si queremos reconstruir la WDT, lo podemos hacer a través de sus muestras y utilizando esta función a desplazamientos de n. Esta función del teorema del muestreo es una función que es ortogonal a múltiplos de t. ¿Está bien? Esta función particular es una función ortogonal a múltiples de t. Y nosotros lo hemos probado eso en uno de los ejemplos que vimos en el capítulo 3. Probamos que este es me parece que era. Sí, creo que sí. Era en el capítulo 3, probamos que esta es una función ortogonal. O sea que, recordando el teorema de muestreo, la primera función ortogonal a múltiplos de t sería la función senc, que es bien conocida. Ahora, la función senc tiene en el tiempo
tiene una característica en el dominio de la frecuencia que es justamente una respuesta en frecuencia que es un filtro pasabajo ideal, ¿no es cierto? Es decir, que es constante eh, y cae a cero en más menos el ancho de banda de B. O sea, estamos diciendo que si la vemos en el dominio de la frecuencia, es más fácil entender por qué a desplazamientos, o no sé si es más fácil entender, porque eh, hay que tener en cuenta que para distintos desplazamientos de t, ¿no? En el dominio de la frecuencia, la transformada de Fourier se convierte en el filtro pasabajo ideal, que tiene este ancho de banda menos b y b, multiplicado por ¿qué? Por e a la j. El desplazamiento en el tiempo se traduce en, en una multiplicación por un número complejo, ¿verdad? ¿Puedo repetir, profe? Esto es por propiedad de la transformada de Fourier. La transformada de la Senc, así como la conocemos nosotros, es un pulso rectangular en frecuencia que es constante en más menos b y cae a cero es esto, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿a qué es igual la transformada de Fourier de la Senc desplazada en n de t? Iba a ser el pulso desplazado en N. A ver, ahí falta. Ahora, incluso como todos estamos con la compu, podemos googlear también. Sí, ahí está la propiedad de desplazamiento que dice usted, profe. Esa que podría la menos J Exacto. de T. También está en el libro, ¿no? Están las propiedades ¿dónde está? En el apéndice, me parece, de capítulos 3, hay un resumen de las propiedades de las transformadas de Fourier. A ver, voy a venir acá, vamos a hacer esto, para que lo vean. Me gusta. Acá nos va a salir un gráfico que espero que nos salga un gráfico lindo. La verdad que no, no salió. Pensé que me iba a salir algo mucho más didáctico. Bueno, están las propiedades, pero yo quería ver un gráfico así súper elocuente. Traslación. Bueno, sí. La transformada de Fourier de esta función, ¿no? De f de t menos a con este desplazamiento o traslación es la transformada de Fourier de la función multiplicada por este número complejo que es e a la j 2pi y phi de a, ¿no es cierto? O sea, el valor de i es el j que nosotros solemos emplear para identificar un número complejo. Pero bueno, yo quería ver
cómo cambiaba, cómo se aplicaba esto en una función. Esta función para nosotros es la función pasa abajo, ¿no? Y esto de acá, ¿no? Es un coeficiente. ¿Está bien? Que es función de qué? De la frecuencia, ¿no? La frecuencia acá está denotada por ft. Sí, sí, esto está un poco más complejo de lo que podríamos hacerlo para explicar esto. Bueno, pero bueno, es más simple verlo desde acá, ¿no? Bueno, entonces, esto que les comento es simplemente para comprender por qué la senc desplazada en múltiplos de t es una base ortonormal. Probar la ortonormalidad en el dominio del tiempo es un poquito más complejo en el sentido de que requiere hacer la matemática porque gráficamente no se ve. Es más fácil ver la ortogonalidad de las funciones estas trabajándolo en el dominio de Fourier. Por eso es que invoqué las propiedades de Fourier a los desplazamientos de t. Entonces, en el dominio de la frecuencia es más fácil, lo que sí hay que recordar esta propiedad del desplazamiento de la señal. Bueno, dicho esto, aquí vale la pena reflexionar sobre la ecuación 5.2 porque lo que nos está diciendo es, si tenemos muestras suficientes de la forma de onda que queremos transmitir por el canal, nosotros podemos reconstruirla, la forma de onda, perfectamente. Es decir, que si nosotros queremos tener una forma de onda particular, podríamos hacerlo de manera totalmente digital, almacenando las muestras de W, ¿no es cierto?, en nuestro procesador digital, y después reconstruir W de t a través de un filtro que tendría, en este caso, la función senc. Es decir, que podríamos tener cualquier forma de onda que quisiéramos usar, siempre, en este caso, siempre y cuando estuviera dentro del ancho de banda más menos b, podríamos reconstruir cualquier forma de onda. Y esto es a veces lo que se conoce de manera muy, diría yo, simplificada, como radio definida por software. Es una característica del radio definida por software, una primera característica, que lo que nos está permitiendo es transmitir la forma de onda que yo desee, almacenando muestras y utilizando un filtro con estas propiedades para poder reconstruir cualquier forma de onda. Es decir, que uno podría cambiar de estándares, ¿no? Si cada estándar tiene asociado una forma de onda en el dominio del tiempo particular, ¿no?, uno podría cambiar de estándares sin necesidad de cambiar de transmisor, en este caso almacenando las muestras y después utilizando un banco de muestras para una forma de onda en particular y el filtro conformador, que sería en este caso una base ortonormal. Bien, lo que nos estaría faltando para expresar esto en términos de una base ortonormal, porque yo acá estoy diciendo, mira, estas señales son ortogonales, pero no estoy diciendo que son ortonormales.
para poder expresarlo en una base ortonormal, necesitamos normalizar la función senc. Si normalizamos esta función senc, de vuelta esto se hace más fácil en el dominio de la frecuencia, nos vamos a tener ahora sí una función que es ortonormal a los desplazamientos de t. Y en la ecuación 5.3 podemos expresar ya la forma de onda como lo hemos hecho en el capítulo 4. Bien. Entonces, tenemos este conformador de ondas, queremos transmitir cualquier forma de onda, esa forma de onda la podemos hacer almacenando estas muestras de la forma de onda que queremos y sacándola por este filtro que es ortonormal a desplazamientos de t. Esta forma de onda va a pasar por el canal con la suposición es que es un canal pasa bajo ideal, se le va a agregar ruido y para conformar las muestras originales transmitidas, que lo que se va a hacer va a pasar por un filtro que va a ser el filtro machado, el filtro apareado a la señal transmitida, seguido de un muestreador que va a permitir recuperar las muestras transmitidas que van a estar contaminadas por el ruido. Pero de esta manera, si yo transmito un pulso particular, voy a poder recuperar de manera ideal, de manera perfecta, excepto por el ruido, el pulso transmitido. Esto que estoy diciendo es mucho en el contexto de lo que ustedes han usado en teoría de señales. ¿Está bien? Acá no estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy poniendo los términos nuevos que hemos utilizado en los capítulos anteriores. Pero esto es teorema del muestreo, reconstruir una forma de onda. El teorema del muestreo, si recuerdan, tiene dos partes. Una es la parte de síntesis y la otra es la parte de reconstrucción. Perdón, y de análisis. Perdón, la parte de síntesis es reconstruir la onda, es la parte de síntesis, y la parte de análisis, que a veces se lo conoce con esta terminología, ustedes corríjanme si no es así, lo que hacemos es obtener las muestras de la señal en el dominio del tiempo. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos como el teorema del muestreo, pero presentado al revés de lo que se suele presentar en teoría de señales. En teoría de señales, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Es decir, a ver, yo quiero representar una señal en tiempo continuo con muestras discretas. Y quiero que esa representación sea perfecta. Entonces el teorema me dice, mira, bueno, si esta señal está limitada en banda, muestreala al doble o más del ancho de banda y te vas a quedar con muestras. Esas muestras de la señal original te van a permitir reconstruir de manera perfecta la señal original. Eso es normalmente cómo se presenta el teorema del muestreo. Aquí está un poquito al revés. Aquí lo que estamos haciendo, aquí estamos al revés, porque el muestreo de la señal, fíjense en que en la figura 2 ocurre acá, y acá lo que estamos haciendo es hacer la síntesis. Tenemos muestras del pulso que queremos transmitir, las tenemos almacenadas de manera digital, las pasamos por esta base que es ortogonal a múltiplos de t, tenemos la señal propiamente que queremos generar, y ahora para volver a las muestras originales, esto tiene ruido adicional, ¿qué es lo que se hace? Es pasarla por un filtro.
nuevamente y muestrearla. Entonces, en esta parte, lo que nosotros hacemos es justamente el muestreo de la señal al doble del ancho de banda. Bueno, esta es la conexión que hay entre el teorema del muestreo y la representación que estamos utilizando, por ejemplo, en el capítulo 4. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo acá? Prácticamente nada, sino hay un pensar las cosas de otra manera, ¿no? Decir que podemos transmitir cualquier forma de onda almacenando las muestras de manera digital. Si yo tengo muestras para formas de onda distintas, bueno, voy a poder transmitir formas distintas. Estamos usando una señal, una base ortogonal, ortonormal, de estas características, que tiene además la característica de ser ortonormal a sus desplazamientos de t. ¿Está bien? Bien. La transformada de Fourier, de esta base ortonormal, que se ha normalizado a raíz de t, a diferencia de la anterior, que va a hacer? Va a ser una constante que es raíz de t para las frecuencias que están en su ancho de banda, en este caso 1 sobre el doble de t. ¿Está bien? Y va a ser 0 para el resto de las frecuencias. Entonces, dicho de esta manera, ¿no? Aquí necesitamos ver cuál es la energía de esta señal. ¿Cuál es la energía de esta señal? Bueno, va a ser, esta señal es simplemente un pulso rectangular. Acá sería raíz de t. Y esto sería 1 sobre el doble 2t menos 1 sobre 2t. O sea, si yo tengo que ver cuál es la energía de esta señal, la energía de esa señal tiene que ser unitaria porque la hemos normalizado. Y bueno, va a ser raíz de t al cuadrado, t, multiplicada por el ancho de banda. El ancho de banda es 1 sobre 2t por 2, o sea que me queda 1 sobre t, es decir que 1 sobre t, es decir que la energía, la amplitud al cuadrado, que es t multiplicada por el ancho de banda, 1 sobre t, la energía queda normalizada, ¿no? Se puede ver que la energía queda normalizada. Bien. Hasta aquí estamos, ¿no es cierto? Todo esto es un poquito lo que ya le vengo explicando anteriormente. Graciela, ¿Sí? antes de proseguir, no sé si es posible sacar la ventanita esa negra como para tener más visualización de lo que dice. Si puede no permitir, directamente, digamos, anularía esa ventana. Bueno. Es para tener ahí como una ventana secundaria del... Bueno, dale. Sí, sí. Total, ustedes ven esto, ¿no es cierto? Sí, sí, eso vemos. Lo otro, Graciela, yendo al gráfico anterior, no sé si puedes mostrarlo. ¿Este o el Sí, anterior? este es la figura 5.2. Este gráfico es de una representación el envío de un sistema símbolo a símbolo, ¿no es cierto? Por lo que dice, digamos, ahí en la parte de Sí, la figura. Por lo tanto, ese J uno lo tiene que entender como el símbolo J, el símbolo en el tiempo J, ¿no es cierto? sí, 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 sí. S de J, phi de t menos jt sería la función ortogonal que Sí. multiplica, Mm. a ese símbolo. Ujú. Pasa por el canal que está modelado como un filtro más el ruido agregado. Exactamente, sí. Después pasa por otra función ortogonal
en compleja conjugada de la primera y el muestreo se da al tiempo JT. A múltiplos de t, sí. Claro. Por lo tanto, I de J representaría el símbolo recuperado en ese tiempo J. Sí. Entonces, la representación sería, para ser más claro, se envía en el transmisor un símbolo SJ y se recibe en el receptor una muestra representativa de ese símbolo IJ. Así es. Sí. Y acá Ujú. no hay una sumatoria a la salida del phi de t porque estábamos viendo símbolo a símbolo. Vos decís, ¿acá? Sí, En este ahí donde... punto. No, yo creo que podría estar la sumatoria. Sí, sí. Está bien. Podría representarse la señal acá con esa sumatoria en J, ¿no? Que sería esto. Sí, digo, justamente para enganchar eso, porque ahí se ve una sumatoria y después acá en el modelo símbolo a símbolo muestra simplemente los sumandos de cada una de esas sumatorias. Ahí está. En la ecuación 5.3 se ve una sumatoria y en la Ah, ok, vos decís acá figura solamente. 2 Sí. términos simplemente. Por eso, digamos, la aclaración que quería hacer ahí. Ujú. Está bien. Está bien, sí. Y en el caso de que fuera un solo símbolo, tendríamos que poner acá T a solamente, no muestreado a múltiplos de T. Claro, sí, T minúscula igual a T mayúscula. Ahí Claro, estaría un solo símbolo. En cambio, un al solo. representar J, quiere decir un símbolo dado en algún tiempo múltiplo de T. Claro. A diferencia del capítulo 3, en donde el T era el muestreo en un instante de tiempo nada más. Así es. Está bien. Esto de acá es la conexión entre el teorema del muestreo y lo que venimos haciendo. ¿Está bien? Esto es un poquito volver a algunas bases que ya todos tenemos y ver cómo enganchan en esta representación que tenemos del transmisor. Bueno, bueno, este tema de acá, densidad espectral de potencia, yo lo voy a saltear un poco y voy a volver más tarde. ¿Para qué? Para esto. El 5.3 es densidad espectral de potencia, es un tema que me parece que se puede dar de otra manera, un poco menos riguroso y más sencillo. Y lo vamos a ver de otra manera, para llegar al criterio de Nikic. ¿Está bien? Quiero hacer hincapié en este criterio de Nikic porque engancha bien con el tipo de base que queremos encontrar. ¿Está bien? Porque hasta acá la base que hemos encontrado es la que nos da el teorema de muestreo, es el Senk. ¿Está bien? La señal Senk. Entonces la señal Senk, que tiene características deseables en el dominio de la frecuencia, porque está bien limitada en bandas, pero en el dominio del tiempo no necesariamente a veces tiene características deseables. ¿Por qué digo esto? Porque la señal Senk, si ustedes se acuerdan, tiene lóbulos que se van atenuando
Y puede llegar a darse el caso que la atenuación de esos lóbulos tome demasiado tiempo para representar la señal real. ¿Está bien? Es decir, si nosotros queremos utilizar esa señal, es decir, queremos tener una representación digital de esa señal, la cantidad de muestras que tenemos que tener tiene que llegar a cubrir todo, toda la duración de la señal SENC. Y como se atenúa de manera muy lenta, la cantidad de muestras que se necesitan pueden llegar a ser importante. Entonces, vamos a ir hacia otra señal en general y vamos a decirle, bueno, lo que en realidad nosotros queremos es encontrar la base, phi de t, que sea ortonormal a desplazamientos que sean múltiplos de t. Matemáticamente lo que queremos es que la proyección, ese sería el producto interno de dos funciones base, ¿m? La proyección de phi t menos nt proyectada sobre phi de t conjugado sea 0, excepto cuando n es igual a 0. Esto es la ortonormalidad, es decir, cuando n es igual a 0 me queda phi de t multiplicado por phi conjugado de t, y eso tiene que ser igual a 1 para garantizar la normalidad de la base, y para diferentes valores de n queremos que sea 0. Por eso es justamente la condición que queremos verificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, ok, esta es la condición de ortonormalidad que queremos imponerle a la función, a una función, para obtener la ortonormalidad a múltiplos de t. La pregunta es, ¿qué implica este criterio, esta característica deseable, qué implica en el dominio de la frecuencia? ¿Se entiende? Es importante entender esto porque después nos vamos a meter en la deducción matemática, pero no tiene sentido entrar en el detalle matemático si uno no tiene bien en claro qué es lo que quiere obtener. Graciela, por ahí no se dijo, pero hay que entender qué representa el T mayúscula. El T mayúscula, bien, el T mayúscula representa el periodo entre símbolo y símbolo que vamos enviando. Este T mayúscula. Está bien. Bueno, yo quiero un poquito que reflexionemos sobre esta parte, porque lo demás es detalle matemático. Esto, ¿no? Esta es la característica que queremos para construir una base ortogonal a múltiplos de t. Nosotros queremos construir una base. ¿Cómo la queremos construir? Con una función. Conocemos la función o no la conocemos, pero lo que queremos es elegir una función que sea ortogonal a múltiplos de t. Esto está, la característica que queremos nosotros está acá puesta matemáticamente. ¿Esto se entiende? Me tomo un mate. Esto, estar en casa me permite esto, así que. Gente, ¿se entiende esto o no?
No, yo, profe, ¿por qué hacemos el producto interno con su conjugado? No. Ok. El objetivo que tenemos en mente es obtener una base ortonormal. Pero esa base ortonormal la queremos obtener con una función. Con una función, y le imponemos la característica de que esa función sea ortonormal a sus desplazamientos de nt. ¿Está bien? Es decir, que vamos a tener dos funciones distintas. Una de ellas vamos a suponer que sea. Olvidémonos por un momento del conjugado. Esta es una función. Eso que está acá es una t. Okay. Ay, yo me había olvidado, pero creo que sí había una manera de poder escribir en látex acá. Pero bueno, como hace mucho que no lo estoy usando, ahora no me acuerdo. Esa es una función. ¿Está bien? Yo digo, mira, tengo una función, quiero construir una base en base a una función que tenga la característica de que sea ortogonal a sus desplazamientos en múltiplos de t. Entonces quiero decir lo mismo. Tengo dos funciones, ¿no es cierto? Acá tengo la phi de t y tengo la función phi de t desplazada en múltiplos de t mayúscula. ¿Está bien? Bien. Para que esas dos funciones sean ortogonales, su producto interno tiene que ser 0 para n distinto de 1. Perdón, para n distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Cuando n es igual a 0, el producto interno tiene que ser 1 para que sea normal, para que sea unitario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si nos olvidamos del asterisco, esto es lo que está diciendo. Porque phi de t menos n de t es esta función y esta función de acá es esta. ¿Está bien? Y lo que estamos diciendo, mira, cuando n es igual a 0, que te queda phi de t multiplicado por phi de t diferencial de t, eso es la norma de phi de t, y la norma de phi de t acá tiene que ser igual a 1. Claro, es como que la estamos igualando a eso y como que la despejamos de ahí. Igualando a lo que tiene que ser norma 1 Y y el 0 resto del para producto cualquier 0. valor. Ahí está. Claro. Lo que estamos aplicando es la definición de ortogonalidad. ¿Viste? Entonces, Ahí va, sí. porque lo estamos diciendo de manera, mira, tengo una función que a desplazamientos en múltiplos de t son ortogonales. Phi de t, producto interno de phi de t con phi de t menos n de t es igual a 0 y para n distinto de 0, porque si no el producto interno de phi de t con phi de t para n igual a 0 es igual a 1. Entonces esta es
la definición de ortogonalidad, y lo que acá estamos haciendo es imponer esa restricción de ortogonalidad a los desplazamientos múltiplos de t de esta función phi. ¿Ok? Entonces, hasta acá es lo que queremos. Queremos conseguir esto en el dominio del tiempo, lo estamos poniendo así. La pregunta que queremos contestar en esta sección es: ¿qué característica tiene que tener la función phi en el dominio de la frecuencia? ¿No? Es decir, vamos a salir desde acá y vamos a ver este criterio en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, matemáticamente es esto. Ahora, la pregunta es: esta característica en el dominio de la frecuencia, ¿qué condición matemática tiene? ¿Estamos? Y yo les voy a decir, le voy a mostrar la última parte y después vamos a ir a la deducción matemática. En el dominio de la frecuencia, esta señal, la phi de t, que tiene la característica de ortonormalidad a múltiplos de t, tiene en el dominio de la frecuencia esta característica. Y esto se lee así. Phi de f es la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, de la función phi. Y fíjense en que acá tenemos desplazamientos en frecuencia en múltiplos de 1 sobre t. Y esta es la norma al cuadrado. Y esta es una sumatoria de la norma de esta función al cuadrado. Y lo que me dice en el dominio de la frecuencia es que la sumatoria de la transformada de Fourier de la señal desplazada en frecuencia, obviamente, en múltiplos de 1 sobre t, esa sumatoria tiene que ser una constante, en este caso igual a t. Entonces, la ortonormalidad a múltiplos de t de phi en el dominio de la frecuencia implica esto, la 513. ¿Se entiende? O sea, este es lo que es el corazón. Lo demás es una deducción matemática que la vamos a ver. Lo demás sería el por qué. Esto, para ampliar todavía los conceptos, o para ampliar la abstracción, una característica en el dominio del tiempo tiene otra representación, tiene una característica en el dominio de la frecuencia. Si representamos a la señal en otro dominio, que no sea el de frecuencia, podría ser, hay otras bases, por ejemplo, son las wavelets, hay otros dominios, sí, podemos irnos de dominio. Esa característica de la señal en el dominio del tiempo tiene otra característica en otro dominio. ¿Está bien? Lo que nosotros queremos vincular acá es, esta característica en el dominio del tiempo, ¿cómo se ve en el dominio de la frecuencia? Concretamente, en el dominio de la frecuencia, la característica de ortogonalidad a múltiplos de t se ve como con la característica de que la sumatoria de la transformada de Fourier de la señal en múltiplos de 1 sobre t es una constante. O sea que una vez que obtenemos esas funciones cumple tanto con la integral de producto interno de arriba como con esta sumatoria en frecuencia. Exactamente. Ahí va. Porque nosotros tenemos una señal que la podemos representar en distintos dominios.
¿Está bien? Yo creo que por ahí este puede ser un concepto abstracto verlo de esta manera. Pero es muy útil cuando uno se va a otros dominios, y de hecho hay otros dominios, no solamente nosotros siempre manejamos frecuencia y tiempo, es lo más común, pero hay otros dominios, ¿está bien? En donde estudiar una señal o en donde ver las características de una señal puede tener ventajas. ¿Está bien? Entonces acá yo tengo una señal, ¿okay?, que tiene una característica en el dominio del tiempo, y esa característica en el dominio de la frecuencia se ve de esta manera. Si la llevo a otro dominio, esa característica se verá de otra manera. ¿Está bien? ¿Ahí va? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, entonces ahora, o sea, la característica del dominio de la frecuencia es fácil, porque lo que dice es fácil incluso de verla gráficamente, porque la sumatoria de los múltiplos en frecuencia, 1 sobre t, desplazamiento en frecuencia 1 sobre t, tiene que ser, esa sumatoria tiene que dar una constante para todas las frecuencias. Entonces es algo gráficamente fácil de verlo. Bueno, ahora vamos a hacer la parte que no es tan fácil de verla. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la matemática que nos lleva de 5.12 a 5.13. ¿Está bien? Ok, vamos con eso. Voy a tomar un mate. Bien. ¿Qué tenemos? Esta función de acá, ¿no?, de la derecha, es 1 para n igual a 0, y para distintos valores de n es igual es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Es que esto opuesto, fíjense, de la misma manera, vamos a usar la relación de Percival. ¿Está bien? Entonces, en esta relación de Percival, ¿se acuerdan de Percival? Ok, no importa, no se acuerdan de Percival. es sí, un concepto que lo tendrían, seguro que lo vieron en teoría de señales, que era el Sí, teorema de sí. Perceval para señales, es más, lo vieron para señales discretas y para señales continuas. ¿Sí? Estoy seguro que en alguna parte de su memoria está ese concepto. Sí, ¿no? Bueno. A ver, vamos por otro lado, a ver si vamos por este. Esto, si la miran a esta integral, ¿m?, esto podríamos verla como, bueno, ahora lo vamos a ver porque me parece que si la voy por ese lado va a ser un poquito más complejo todavía. Vamos a tener que usarlo a Parcival. Vale, nada más que vamos a enganchar. Cuando n igual a 0, estamos ante lo que se conoce la energía de la señal, ¿no es cierto? La integral de phi en norma al cuadrado. Esa es la energía de la señal, ¿no? Sí, La energía de la señal también la podríamos calcular en el dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia tendría que ser la transformada de Fourier en norma al cuadrado. ¿Está bien? Cuando n igual a 0, el e a la j es igual a la 0, e a la 0 es 1, y lo que me queda es la integral de la transformada de Fourier de la señal por el conjugado de la transformada de Fourier, que no es otra cosa que la energía, ¿no es cierto? sí, sí. Sí. Ok. Entonces,
La única diferencia acá es que para valores de n distintos de 0, tenemos que tener en cuenta L a la J2pi NTF, que viene de la propiedad de la transformada de Fourier. ¿Está bien? Es decir, la integral del producto de la transformada de Fourier de phi y de phi conjugado va a ser, la transformada de Fourier de phi es phi de f por e a la menos j2pi ntf, eso por propiedad de la transformada, por la transformada de f en conjugada. ¿Está bien? Expresado esto de esta manera, en el dominio de la frecuencia, lo que vemos es que el producto de esto no es otra cosa que la norma al cuadrado por e a la j 2pi f nt. ¿Está bien? Bien. ¿Qué tenemos acá? Aquí viene esta integral. Esta integral en frecuencia, ¿no es cierto? En toda la frecuencia podríamos calcularla por un momento, haciendo la suma, haciéndola por partes. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que tenemos esto. Esto que estoy poniendo acá, no es otra cosa que una representación de esto. Todo integrando, vamos en forma muy, muy general, vamos a suponer que es una cosa que abarca en frecuencia todo el espectro de frecuencia. Y lo que voy a hacer es decir, bueno, mira, esta integral que va desde menos infinito a infinito, podríamos ponerla como la integral que va, por ejemplo, primeramente desde de acá, ¿no es cierto? Más la integral que va desde acá a acá, más la integral que va de acá a acá. ¿Está bien? Es decir, en lugar de hacer esta de menos infinito a infinito, voy calculando por parte la integral. Total, esto es una sumatoria, así que la integral, ¿se acuerdan? Por Riemann es una sumatoria hacia infinito. Entonces podría decir, bueno, en lugar de poner menos infinito, infinito, voy a ponerla en un dominio, ¿no? Acá, después en otro dominio, en otro dominio. Entonces esto se podría representar a través de una sumatoria entre menos 1 sobre 2t a 1 sobre 2t, m, ¿no es cierto? M sobre 2t a menos 1 sobre 2t. ¿Está bien? Y esto, sumatoria externa, ¿no? Ahora, si uno observa eso, puede invertir el orden de la integral y la sumatoria, pero para hacer eso, la integral puede salir afuera e ir de menos 1 sobre 2t a menos 1 sobre 2t, pero ahora el desplazamiento en frecuencia, que antes estaba en los distintos dominios de la integral, se lo vamos a poner a la función. ¿Está bien? En este caso vamos a tener la función desplazada en k sobre t, y acá también, ¿no? La función desplazada en k sobre t. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, para el caso de que k sea 0, vamos a tener la integral, ¿no? de phi de f por e a la j2 norma al cuadrado por e a la j2 pi nt por f.
Eso para phi igual a 0, para k igual a 0. Cuando k es igual a 1, vamos a tener la integral de esta función de acá desplazada en 1 sobre t. Es decir, va a ser cuánto vale la función en 1 sobre t, desplazada en 1 sobre t. Esta función de acá sería esta parte de la función, ¿no? Que al desplazarla va a quedar nuevamente en este dominio. Y la integramos entre menos 1 sobre 2t a 1 sobre 2t. ¿Okay? Es otra manera de hacer una integral. O bien la voy haciendo, integro esto, después integro esto, después. Entonces aquí la sumatoria estaría afuera y los límites de la integral cambiarían entre menos 1 sobre mt a 1 sobre mt de esta función. O bien invierto el orden de la integración, la integral la voy a tomar siempre entre estos límites, nada más que en la primera sumatoria voy a tomar esta función y en la segunda sumatoria corresponde el segundo término a la representación de la señal en este rango de frecuencias. Bien, esta sería la primera transformación que hacemos acá. Luego, ¿qué hacemos en B? Norma. La expresión acá en B, fíjense en que solamente tome en cuenta el NTF, ¿no? Y el E a la 2pi NT KT es igual a 1, ¿no? El término de la exponencial que corresponde al KT, ¿qué sucede? E a la menos 2, E a la menos J, 2pi NT por KT. Los t se cancelan y lo que me queda es múltiplos de 2pi, porque n es un entero, k es un entero. Entonces, el e a la j 2pi-t es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Los múltiplos de 2pi siempre van a ser igual a 1. Entonces, esta expresión queda reducida a esta, donde el término que corresponde al k sobre t ya no desaparece. Y ahora, observando esta, podemos expresarla con una función, ¿no? Acá es una expresión que simplemente decimos, vamos a reemplazar esta función de acá, que es la sumatoria en k, la vamos a reemplazar por la función g de f. Y estamos diciendo que esta función entre menos 2t y t, la transformada, la antitransformada, la transformada, es igual a 1 cuando n es igual a 0. Porque partimos de acá. Entonces tenemos esta función multiplicada por e a las 2j phi de t. Para n igual a 0, tiene que ser igual a 1. ¿Y quién es esta función? Esta función no es otra cosa que la sumatoria de la función esta en su norma al cuadrado. ¿Ok? Bien. Y graficamos esta sumatoria,
de esta función, nos damos cuenta de que esta función de acá es periódica. ¿Está bien? Y lo vemos de acá. A ver, si no, lo veo más allá. Se puede observar que esta función de acá es periódica. Si esta función es periódica, si nos damos cuenta que esta función es periódica, esa función, una función periódica tiene una representación, no por su transformada de Fourier, sino tiene una representación por serie de Fourier. ¿Está bien? Las funciones periódicas no son funciones de energía, porque si integramos una función periódica, la norma al cuadrado, no es energía, no tiene energía finita. Entonces, podemos sí representarla a través de una serie, ¿no? Entonces, vamos a tener una serie y los coeficientes de esta serie los expresamos a través de A, ¿no? Los coeficientes de la serie va a ser A sub 0, A sub 1, A sub K, para los valores distintos de K. Pero por esta condición, en donde para n igual a 0, solamente esto es igual a 1 y para el resto de los valores es igual a 0, vamos a tener que solamente el coeficiente independiente, independiente es el que toma el valor igual a 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que al hacer la integral, esto va a tener un coeficiente distinto de 0, que es el coeficiente A sub 0. A sub 0 integrado entre menos t y t tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? A sub 0 por la integral esta, que es 1 sobre t, A sub 0 dividido t, es igual a 1, y de esto podemos decir que el valor de esta integral va a ser igual a 1. ¿Está bien? Por lo tanto, vemos que esta señal va a tener esta condición que me dice que la sumatoria va a ser igual a t, y concluimos que esa sería la característica que tiene que tener la señal en el dominio de la frecuencia. Es decir, al forzar esto a 1 y al darnos cuenta que en realidad esta señal es esta señal es periódica, entonces tiene una representación por transformada de Fourier que con un solo coeficiente, que es el A sub 0, lo que me queda es que ese coeficiente A sub 0 tiene que ser igual a t para poder cumplir con esta condición. Y llegamos a la condición de que la sumatoria de la norma de la transformada de Fourier en desplazamientos de 1 sobre t tiene que ser igual a esta
a este valor para garantizar que esto va a ser igual a 1. Y obviamente esto partió de la condición de ortonormalidad a múltiplos de t en el dominio del tiempo. Bueno, esto sería el porqué. Si representamos a esto de manera gráfica, con esto queremos decir cuál es la transformada de Fourier de la base. La transformada de Fourier de la señal base, para el caso, vamos a suponer, de la señal Senc. Acá esto no implica que sea solo para el caso de la señal Senc, pero vamos a ver qué pasa para una señal Senc. ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, la señal Senc tiene esta representación, ¿no? Que es el filtro pasa bajo ideal. Los desplazamientos en múltiplos de t va a ser este rectángulo desplazado en múltiplos de t, que está acá. Y acá se puede ver que en el dominio de la frecuencia, claramente su sumatoria de las distintas contribuciones de esto es igual a t. Y esto se debe a que esta señal no presenta ningún cero, ¿no es cierto? Acá en el solapamiento a múltiplos de t no se superpone en este caso, ni tampoco presenta ningún valor cero, es decir, es constante. Para el caso de la señal Senc, entonces, esto es muy fácil de verlo porque es una señal que no se solapa a múltiplos de t y por lo tanto esta sumatoria es igual a t. Pero bueno, esto es un caso particular. Nosotros quisiéramos obtener otra señal con otras características o con características más generales que también tenga la condición de que sea ortogonal a múltiplos de t. Y es ahí donde hay una señal particular que se llama coseno realzado, permite entender la ortonormalidad o permite tener esta restricción en el dominio de la frecuencia de la siguiente manera. Voy a ir un poquito más allá. Por ejemplo, antes de avanzar, si la señal tuviera esta característica en el dominio de la frecuencia, esta también sería una señal ortonormal a múltiplos de t. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la sumatoria de los desplazamientos de la señal original me da una constante que es igual a t. ¿Está bien? Se puede ver que la señal de la figura 5.3 cumple la característica del criterio. Este criterio se conoce como criterio Nikic y que eso implica que va a ser una señal ortogonal a desplazamientos de t. La señal en el dominio de la frecuencia tiene este andar. Y el criterio me dice que si su sumatoria a desplazamientos de 1 sobre t, de la norma, del valor absoluto al cuadrado, o de la norma al cuadrado, es igual a t, ese criterio en frecuencia garantiza que en el dominio del tiempo la señal va a ser ortogonal a desplazamientos de t. Entonces, la señal que se propone es esta, ¿no? La señal en el dominio de frecuencia. Si a múltiplos de t la sumatoria de todos los desplazamientos en múltiplos de 1 sobre t es igual a una constante igual a t, que está puesto acá, esta señal entonces es ortogonal o ortonormal
a desplazamientos en el múltiplos de tiempo. Ahí lo vi, profe. Bien, buenísimo. El resto, más o menos. ¿Mm? A ver, vamos con otra. Bueno, se podría ver esta también, pero es más compleja y no me da para el tiempo para hacerlo. Con estas también podríamos verlo y es un buen ejercicio. Para la próxima clase, apliquen el criterio a estas otras señales que se proponen acá. ¿Mm? Estos ejemplos 6, 7, está bueno que lo vean, ¿no? Y la figura 5-3, sobre todo, también la 5-4, se puede ver también. Y estas figuritas. Aplíquenle a todas ellas el criterio. Bueno, este es mucho más fácil. Bien. Antes de terminar, porque hoy la clase la íbamos a hacer hasta las 10, quiero pasar a una señal en particular que es la que usamos fuertemente, que se llama la familia de cosenos, de raíz cosenos realzado, ¿no? Y esta familia tiene esta expresión matemática. La norma en el dominio de la frecuencia de phi se puede expresar en tres partes. Una parte que es constante en las frecuencias que están entre 1 sobre 2t por 1 beta. Otra parte que tiene un andar que se conoce justamente de coseno realzado, porque fíjense en que es un coseno que se le ha sumado 1, o sea, se ha levantado el coseno. Entonces, el otro tramo de la señal tiene un andar con un coseno levantado y la otra parte para el resto de la frecuencia es 0. Y lo voy a mostrar acá. Bueno, yo hice el gráfico, pero no me gusta nada el gráfico que hice. Entonces, dijimos que la señal se caracteriza en tres tramos. El primer tramo va de acá a acá. Este tramo va de acá. Ese es el primer tramo de la señal. Y ese tramo está definido para una frecuencia 1 sobre 2t, pero multiplicado por 1 menos beta. 1 menos beta, es decir, solamente una partecita más angosta es una constante. Después viene la otra parte, la voy a cambiar de color. Después viene otra parte, que es la que corresponde con el coseno coseno levantado, es esta de acá. Espero tener pulso. Bueno, no me gustó porque lo aproximo a una recta. Voy a hacer esto. Ya sé lo que voy a hacer. No. Tiene que ser como muy... si lo hago así... Cuando terminabas el trazo de arriba era como que te daba la opción de elegir el trazo final o la linealización. Ah, bueno. Me parece. A ver. Acá decís vos. Ah, Ahí tenés arriba. razón. Buenísimo. Entonces, bueno, más o menos está mejorcito, ¿no? Por lo menos que el anterior seguro. ¿Está bien? Entonces, esta parte de acá corresponde a esta expresión matemática. Que fíjense en que es un coseno, ¿no? Que está elevado. Sí.
Por ahí lo que un poco puede confundir, me parece. Bien. Bueno, esta parte de acá entonces, que va desde esta frecuencia hasta esta frecuencia, es un coseno, es la parte de un coseno levantado. El resto de las frecuencias, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como cero. Y ahí cambio esto. Vamos con eso. Entonces esos serían los tres tramos. Obviamente sus simétricos, ¿no es cierto? Acá faltan los simétricos, solamente para resaltar. Bueno, esta función que se propone en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esta función que se propone, la norma al cuadrado, tiene esta característica y se puede ver fácilmente, y inclusive gráficamente se puede ver, que es la sumatoria de esta función en múltiplos de 1 sobre 2t es igual a una constante, es igual a t. Es decir, gráficamente, si yo desplazo esta función en múltiplos sobre 1 sobre t, ¿no? Supongamos que acá estaría el otro t, va a venir la función, una cosa así. Esto no me... Bueno, no sale para nada lindo. Más o menos. A ver, lo que yo quiero hacer acá es esta función de acá, desplazarlas en múltiplos de t. Acá estaría el 1 sobre t. Bueno, si voy desplazándola, por lo menos uno tiene la intuición de que esto decrece, pero con este decrecimiento de acá no se lo ve bien, ¿no? Porque en realidad esto de acá tendría que venir más al 50%. Una cosa así, más o menos. Entonces, esto tendría que tener este andar, ¿no? Que no se está viendo en este andar. Lo que decrece acá comienza a crecer esta y esto hace que la sumatoria en los desplazamientos de f, esto hace verificar esta propiedad, ¿no? La norma desplazada en múltiplos de t, la sumatoria de todos sus desplazamientos en t, es igual a una constante. Acá, igual a t. Bueno, eso es como para cerrar la clase de hoy y llevarnos algo cerradito. Partimos con un criterio un criterio de ortogonalidad en el tiempo, en múltiplos de tiempo. Decir, bueno, esta ortogonalidad en el tiempo, ¿cómo se ve en el dominio de la frecuencia? La ortogonalidad se ve como la sumatoria de la transformada de Fourier, de la norma de la transformada de Fourier desplazada en múltiplos de 1 sobre t es igual a una constante. Entonces, en el dominio de la frecuencia tiene
se podría expresar de una manera, en el dominio del tiempo es obviamente la ortogonalidad como la expresamos originalmente. La señal senc cumple, verificamos que cumple, pero queremos otras señales adicionales, se proponen otras señales artificiales como para entender el criterio. Y por último, se propone sí una señal que sí es muy utilizada en comunicaciones, que es este coseno realzado, levantado o elevado, ¿no? Que tiene esta característica, una expresión matemática de su norma al cuadrado en 3 tramos, ¿no? Y que gráficamente al menos podemos observar que tiene pinta de cumplir con el criterio de Nikic, ¿no? En el dominio de la frecuencia y por supuesto en el dominio del tiempo. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esto, vamos a unas cositas más, vamos a decir. Y después, después voy a pasar a diagrama de ojo y al final voy a dar densidad espectral, ¿no? Al final de todo. Me parece que acá el concepto más importante que quiero transmitir, voy rápido al grano y después voy y completo con más detalles. Bueno, esto es todo, gente. Espero que la idea en gran parte se haya comprendido. No veo sus caras, así que es difícil por ahí tener la sensación de si uno habla y nada, hace falta más o hace